El ruido de las copas de cristal chocando entre sí resonaba como una ofensa personal contra las paredes de la que, hasta hace 6 meses, había sido mi casa durante 42 años. Me detuve en el umbral del salón principal de la finca Los Almendros, observando con una mezcla de náusea y dolor cómo mi nuera había decidido cubrir la noble madera de roble original con un papel tapiz dorado de pésimo gusto y cortinas de terciopelo que parecían sacadas de un teatro barato. Había al menos 30 personas abarrotando el espacio, una mezcla ruidosa de vecinos curiosos y los socios comerciales de don Rogelio, todos bebiendo champán, que seguramente costaba más de $150 la botella, celebrando una inauguración en una propiedad que no les había costado ni una sola gota de sudor. El aire estaba viciado por perfumes caros y la arrogancia de los nuevos ricos, un olor que ahora impregnaba cada rincón de mi santuario. Yo no estaba allí para unirme a su fiesta ridícula, ni mucho menos para mendigar una copa de su licor importado. Mi presencia tenía un propósito mucho más humilde y doloroso. A mis 68 años, con las articulaciones doliendo por la humedad del apartamento de 30 metros cuadrados al que me habían confinado, solo quería recuperar 3 cajas de cartón viejas que había dejado olvidadas en el armario del pasillo. Eran cajas sin valor comercial, llenas de álbumes de fotos, las libretas de campo de mi esposo y mis propios registros agronómicos. Pero para ellos eran basura, y para mí, mi vida entera. Intenté hacerme invisible, deslizándome pegada a la pared como si fuera una intrusa en mi propio legado, rezando para que nadie notara mi abrigo desgastado en medio de tantos trajes de diseñador y vestidos de lentejuelas brillantes. Sin embargo, la invisibilidad es un lujo que mi hijo Marcos no estaba dispuesto a concederme esa tarde. Quizás porque necesitaba demostrar su autoridad prestada frente a su nueva audiencia. Apenas di 5 pasos hacia el pasillo. Su voz, impostada y falsamente jovial, cortó la música ambiente y silenció las conversaciones cercanas, convirtiéndome instantáneamente en el centro de atención de todas aquellas miradas burlonas. Él estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo una copa con una mano y gesticulando con la otra, vistiendo un traje que le quedaba un poco grande, como si todavía fuera un niño jugando a disfrazarse con la ropa de su padre. Al verme, su sonrisa se transformó en una mueca de fastidio, esa expresión que había perfeccionado desde que se casó con Silvia y comenzó a ver a su propia madre como un pasivo contable en lugar de un ser humano. Marcos cruzó el salón con pasos rápidos y pesados, interceptándome antes de que pudiera llegar a mis cajas, bloqueando mi camino con su cuerpo como si yo representara una amenaza para la seguridad de sus invitados de élite. «Mamá, por favor, no avergüences a mi suegro delante de sus socios», siseó inicialmente, pero luego elevó la voz para que todos escucharan su reprimenda, buscando la aprobación visual de don Rogelio, que nos observaba desde el sofá de cuero blanco. «¿Por qué no estás viviendo en el apartamento? Esa finca vieja se la di a don Rogelio para que la cuide alguien competente y con visión de futuro. Tú eres una inútil que no sabe ni cambiar un bombillo, mucho menos administrar una propiedad de este calibre. Deberías agradecernos que te quitamos esta carga de encima». Sus palabras me golpearon con la fuerza física de una bofetada, pero lo que realmente me robó el aliento no fue su insulto, sino lo que vi justo detrás de sus piernas, arrinconado contra el zócalo como un desperdicio. Era el cuadro al óleo de Arturo, mi difunto esposo, un retrato pintado hace 20 años que siempre había presidido la sala con honor. Ahora estaba tirado en el suelo, sin ninguna protección, acumulando polvo junto a una bolsa de basura negra llena de escombros de la remodelación. El marco estaba astillado en una esquina, y alguien había apoyado descuidadamente una copa vacía sobre el lienzo, dejando un círculo húmedo sobre el pecho de mi marido. Ver el rostro de Arturo tratado con tal desprecio, el hombre que había limpiado este terreno con machete en mano, encendió una brasa fría en mi estómago que superó cualquier vergüenza pública. Levanté la vista del cuadro ultrajado para encontrarme con la mirada de don Rogelio, quien ni siquiera tuvo la decencia de levantarse del sofá. Simplemente agitó su mano en el aire como si espantara una mosca molesta,
con una sonrisa de suficiencia que helaba la sangre. A su lado, Silvia, mi nuera, negaba con la cabeza dramáticamente, poniendo los ojos en blanco y murmurando algo a la esposa de un inversor, tratándome como si fuera una niña malcriada que ha interrumpido una reunión de adultos. La presión social era asfixiante. Podía sentir las risitas contenidas de los 30 invitados, juzgando mi ropa vieja, mis manos curtidas por la tierra y mi presencia, inoportuna en este templo al materialismo vulgar. Ellos veían a una vieja derrotada. No tenían idea de que estaban mirando a la verdadera dueña de cada centímetro de tierra que pisaban. Respiré hondo, obligando a mis pulmones a llenarse de aire para no permitir que mi voz temblara, porque si había algo que Arturo me había enseñado, es que el miedo nunca debe notarse en la voz de un granjero. Enderecé mi espalda, ignorando el dolor punzante en mis lumbares, y miré a Marcos directamente a los ojos. Esos ojos que yo misma había limpiado de lágrimas tantas veces cuando era niño. Esta tierra la pagó tu padre con su sudor, Marcos, no con dinero heredado ni con estafas, dije en voz baja pero con una firmeza que resonó extrañamente en el salón silencioso, proyectando mi voz de agrónoma acostumbrada a dar órdenes en campos abiertos. No es un juguete para comprar el cariño de tu esposa, ni una moneda de cambio para que te sientas importante. Es nuestra historia, aunque tú hayas decidido olvidarla por un poco de estatus barato. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, casi palpable, pero se rompió rápidamente con una carcajada estruendosa y forzada de don Rogelio, quien se puso de pie aplaudiendo lentamente con un sarcasmo hiriente. ¡Qué conmovedor!, exclamó acercándose a nosotros con su vaso de whisky en la mano. Marcos, saca a esta señora de mi propiedad antes de que empiece a llorar por los rincones y arruine el ambiente festivo. Ya escuchaste, Carmen. Aquí no hay lugar para sentimentalismos baratos ni para muebles viejos. Hizo un gesto despectivo que abarcaba tanto mi persona como el cuadro de Arturo en el suelo. Mañana mandaré a quemar todo lo que no sirva, empezando por ese cuadro horrible. Tienes 5 minutos para desaparecer de mi vista. Marcos, envalentonado por la orden de su amo, me tomó del brazo con una fuerza innecesaria, sus dedos clavándose en mi carne flácida, y me empujó hacia la salida de servicio, ni siquiera por la puerta principal. «Vete, mamá. Estás delirando», murmuró, evitando mirarme a los ojos mientras me arrastraba lejos de mis recuerdos y de mi dignidad. Me dejé llevar no por debilidad, sino porque sabía que resistirse físicamente en ese momento era inútil. La verdadera batalla no se ganaría a gritos en una fiesta, sino con la precisión fría de una cosecha bien planificada. Mientras la puerta de la cocina se cerraba tras de mí, dejándome en la oscuridad del patio trasero, juré sobre la memoria de Arturo que esa sería la última vez que me echarían de mi propia casa. Ellos creían que me habían enterrado, pero olvidaron que yo soy semilla. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con la lluvia fría empezando a calar mis huesos, mi mente viajó 35 años atrás, a una lluvia muy diferente pero igual de implacable. Recordé el peso exacto de los sacos de abono de 50 kilos que Arturo y yo cargábamos sobre nuestras espaldas, hundiendo las botas en el lodo arcilloso de esa misma finca que hoy me cerraba las puertas. No teníamos maquinaria, ni peones, ni mucho menos inversores de trajes brillantes. Solo teníamos nuestras 4 manos y una hipoteca asfixiante que nos quitaba el sueño durante 3.600 noches consecutivas. Cada árbol que don Rogelio estaba talando ahora para su cancha de pádel fue plantado por nosotros, cavando la tierra dura centímetro a centímetro, bajo un sol que despellejaba la piel y una lluvia que amenazaba con pudrir las raíces. La inútil, como me llamó mi hijo frente a sus amigos, fue la misma mujer que renunció a comprarse un vestido nuevo durante una década entera para poder pagar la primera hectárea de tierra fértil. Recuerdo sentarme con Arturo en la cocina, con una calculadora vieja y una libreta llena de manchas de café, sumando monedas para ver si podíamos permitirnos reparar el techo o si tendríamos que poner cubos para las goteras otro invierno más. Durante 10 años no conocimos lo que era una vacación, un fin de semana libre o una cena en un restaurante. Cada centavo, absolutamente cada moneda que sobraba después de comer arroz y frijoles,
iba destinada a pagar la deuda del terreno y los insumos agrícolas. Esa finca no era una herencia mágica que cayó del cielo. Fue una construcción lenta, dolorosa y pagada con juventud. Cuando Arturo murió hace 10 años, el mundo esperaba que la viuda desvalida vendiera todo y se retirara a tejer. Pero Marcos olvidó convenientemente quién tomó el mando cuando el silencio inundó la casa. No contraté a un administrador. Me levanté a las 4 de la mañana cada día. Aprendí a manejar el tractor viejo que tenía trucos para arrancar y negocié directamente con los mayoristas que intentaban aprovecharse de mi luto. Mis manos, que hoy temblaban de rabia, en aquel entonces firmaban contratos de distribución y revisaban la calidad de la fruta una por una. Esa temporada, sola y con el corazón roto, logré una facturación récord de $45,000 netos, un dinero que no usé para viajes ni lujos. Esos $45,000, manchados con tierra y esfuerzo solitario, fueron transferidos íntegramente a la cuenta de la universidad privada de Marcos. Él se paseaba por el campus con ropa de marca y un coche que yo le pagaba, mientras yo seguía usando las mismas botas de caucho, remendadas con cinta adhesiva. Nunca le pedí que trabajara en la tierra. Quería que estudiara para que no tuviera que sufrir las inclemencias del clima, pero cometí el error fatal de protegerlo demasiado. Crié a un hombre que sabe el precio de una botella de champán, pero desconoce el valor de una hora de trabajo bajo el sol del mediodía. Su título universitario, ese del que tanto presume ante su suegro, está cimentado sobre mi espalda curvada y mis ahorros vaciados. Sin embargo, mi mayor error no fue malcriarlo, sino confiar ciegamente en él hace apenas 6 meses, cuando una gripe brutal me tuvo en cama con 39 grados de fiebre durante una semana. Marcos apareció en mi habitación, no con sopa o medicinas, sino con una carpeta de cuero llena de documentos con letra pequeña y términos legales densos. Firma aquí, mamá. Es solo para gestionar los impuestos de la propiedad de manera más eficiente, me dijo con esa voz suave que usa cuando quiere algo, pasándome un bolígrafo mientras me sostenía la mano temblorosa. Yo estaba mareada, vulnerable, y confiaba en que mi único hijo, el niño que yo había amamantado, velaba por mis intereses. No leí la letra. Pequeña, firmé donde su dedo índice señalaba, creyendo que estaba autorizando un trámite administrativo rutinario para la cosecha de ese año. No sabía que estaba firmando un contrato de comodato engañoso y una cesión de derechos de uso que le daba control total sobre la vivienda principal, relegándome a la categoría de invitada en mi propia casa. Él aprovechó mi debilidad física, mi fiebre y mi amor incondicional para robarme legalmente lo que no había podido ganar con su propio esfuerzo. Fue una jugada maestra de un cobarde, ejecutada en la penumbra de una habitación de enferma, mientras yo le agradecía por preocuparse por los trámites. La traición se materializó pocas semanas después, cuando apareció con la excusa de que la finca es mucho trabajo para una vieja y que necesitaba descansar en un lugar más pequeño y manejable. La mudanza fue forzada y rápida. Mis muebles de toda la vida fueron vendidos o regalados porque no cabían en el nuevo destino que él había elegido para mí. Me prometió un apartamento cómodo en la ciudad, cerca de servicios médicos. Una jubilación dorada, le llamó. La realidad fue un golpe seco. Me trasladó a un edificio gris en una zona periférica, lejos de mis vecinos y de mi tierra, como quien guarda un trasto viejo en un depósito olvidado. Ahora vivo en este apartamento de 30 metros cuadrados que huele perpetuamente a humedad y repollo hervido del vecino. Un contraste violento con el aire puro de los naranjos que respiré toda mi vida. Las paredes tienen manchas de moho que intento limpiar cada semana en vano, y la calefacción es un lujo que el sistema eléctrico del edificio no soporta sin saltar los fusibles. Pago $200 de alquiler que salen de mi exigua pensión estatal, porque Marcos olvidó transferirme la mensualidad que prometió para mi manutención. Mientras él juega al gran terrateniente en mi finca de $350,000, yo cuento las monedas para comprar pan y leche. Cada noche, acostada en mi nociencias, un colchón que se hunde en el centro, escucho los ruidos de la ciudad
y extraño el silencio de mi campo, sintiendo cómo la injusticia me corroe más que la artritis. No es solo la pérdida material, es la humillación de saber que para mi hijo y su esposa, yo soy un estorbo desechable, una nota al pie de página que debe ser borrada para que ellos puedan brillar. Me han quitado mi casa, mi historia y mi dignidad, dejándome en esta caja de zapatos mientras ellos brindan con mi patrimonio. Pero en esa soledad forzada, algo dentro de mí ha cambiado. La tristeza ha dado paso a una claridad fría y calculadora. Hoy, al ver el cuadro de Arturo en el suelo, entendí que la bondad y el sacrificio no son monedas válidas para gente como don Rogelio y Marcos. Ellos solo entienden el lenguaje del poder y la fuerza. He pasado 42 años construyendo, cuidando y protegiendo, pero si piensan que esta vieja agrónoma no sabe cómo arrancar las malas hierbas de raíz, están muy equivocados. He sobrevivido a plagas, sequías, heladas y crisis económicas. Sobrevivir a la traición de un hijo ingrato será mi próxima cosecha. No voy a quedarme aquí esperando a morir de neumonía por la humedad de estas paredes. Voy a recuperar lo que es mío, hectárea por hectárea. El autobús finalmente llegó, salpicando agua sucia sobre la acera, y mientras subía los escalones con dificultad, toqué el bolsillo de mi abrigo donde guardaba mi viejo teléfono celular. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba recursos, inteligencia y alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos en una guerra legal. Mi hermano Alejandro había vuelto al país hace una semana, un hombre que se hizo a sí mismo en el extranjero y que nunca toleró las injusticias. Aunque nuestra relación hubiera sido distante en los últimos años, Marcos y don Rogelio creían que yo estaba sola y desamparada, pero estaban a punto de descubrir que la sangre de mi familia es más espesa y peligrosa de lo que imaginan. Me senté en el asiento de plástico duro del autobús, mirando la ciudad gris pasar por la ventana, y por primera vez en 6 meses no lloré. Saqué el teléfono y busqué el número de Alejandro, mis dedos firmes a pesar del frío. La imagen de mi marido tirado en el suelo seguía grabada en mi retina, alimentando una determinación que no sentía desde aquellos días, cargando sacos bajo la lluvia. Iba a llamar a mi hermano, y juntos íbamos a desatar una tormenta sobre la finca Los Almendros, que ni don Rogelio con cientos todos sus millones podría detener. La fiesta estaba a punto de terminar. La llegada de mi hermano Alejandro, 48 horas después de mi llamada, fue un evento que alteró la ecología gris de mi barrio periférico. Su sedán alemán negro, reluciente y blindado, estacionó frente al edificio descascarado como una nave espacial que hubiera aterrizado por error en un vertedero, atrayendo las miradas desconfiadas de los vecinos que fumaban en la acera. Cuando abrió la puerta del coche, impecable, en un traje de lino gris y gafas de sol de diseñador, no vi al niño con el que jugaba entre los maizales, sino a un hombre endurecido por 20 años de negociaciones internacionales. Subió los 3 pisos de escaleras sin resollar, y al entrar en mi apartamento de 30 metros cuadrados, su mirada escaneó la humedad de las paredes y el mobiliario barato con la precisión de un perito, evaluando un siniestro total. No hubo abrazos melodramáticos ni lágrimas de lástima. Alejandro simplemente se quitó las gafas, miró el colchón hundido y soltó una frase seca que marcó el inicio de nuestra contraofensiva. «Carmen, esto no es una vivienda, es una celda, y vamos a sacar a los carceleros ahora mismo». Nos sentamos en la pequeña mesa de formica que cojeaba de una pata y extendí frente a él la carpeta de plástico donde guardaba los pocos papeles que había logrado rescatar de la mudanza forzada. Alejandro no perdió el tiempo con consuelos vacíos. Sacó una pluma estilográfica de oro y comenzó a revisar mis estados de cuenta bancarios que yo, por vergüenza o depresión, no había abierto en meses. El silencio en la habitación solo era roto por el sonido del papel rasgándose y su respiración controlada. De repente, detuvo su lectura en un extracto del mes anterior. Sus ojos se entrecerraron y golpeó el documento con el dedo índice, señalando una cifra que me heló la sangre. «Mira esto, Carmen. ¿Compraste materiales de construcción importados el 15 de octubre?
Preguntó con voz tensa. Me acerqué para leer la línea. Un cargo de $15,000 exactos en mi tarjeta de crédito, bajo el concepto de revestimientos y acabados de lujo sea. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la indignación empezaba a desplazar al miedo en mi pecho. No, Alejandro. Apenas me alcanza para el supermercado. No he comprado nada, respondí, la voz temblorosa por la incredulidad. Él asintió lentamente, conectando los puntos con esa mente estratégica que lo había hecho millonario. Marcos está usando tus cuentas antiguas, las que tienen el historial crediticio impecable de 40 años, para financiar la remodelación de Rogelio. Está endeudándote para construir el palacio del hombre que te echó, explicó con una frialdad clínica. Esa fue la primera evidencia tangible. No solo me habían robado la casa, sino que me estaban haciendo pagar por la destrucción de mis propios recuerdos. Esos $15,000 no eran solo dinero, eran la prueba de un delito financiero flagrante, un abuso de confianza que dejaba rastro bancario y que podíamos rastrear hasta la última baldosa. Necesitamos más, dijo Alejandro, cerrando la carpeta con un golpe seco. Esto prueba el robo de dinero, pero necesitamos probar que su autoridad sobre la finca es una farsa. Sabíamos que Marcos guardaba sus papeles importantes en el antiguo despacho de su padre en la finca, un lugar que ahora usaba como su oficina de gerente fantoche. Aprovechando que era martes a media mañana, hora en la que Marcos solía estar en la ciudad adulando a su suegro en las oficinas corporativas, decidimos hacer una incursión. Yo todavía conservaba un juego de llaves antiguas de hierro, esas que Arturo había mandado forjar hace décadas, y que Marcos, en su arrogancia y descuido, nunca se molestó en pedirme, porque asumió que las cerraduras modernas electrónicas eran suficientes. No sabía que la puerta trasera de la cocina, la de servicio, todavía funcionaba con el mecanismo manual original. El viaje hacia la finca Los Almendros, en el coche de Alejandro, fue silencioso, cargado de una tensión eléctrica. Al llegar, estacionamos el vehículo oculto tras una arboleda de eucaliptos a 300 metros de la entrada principal, para evitar las cámaras de seguridad que Rogelio había instalado en el portón. Caminamos por el sendero lateral, ese que yo conocía de memoria porque lo había recorrido 1000 veces cargando canastas de fruta. Mi corazón latía desbocado, no por miedo a ser descubierta, sino por la furia de tener que entrar a escondidas en la tierra que estaba a mi nombre. La llave vieja giró en la cerradura con un chirrido de protesta, pero la puerta cedió. La casa estaba en silencio, un silencio artificial, roto solo por el zumbido de un refrigerador inteligente nuevo que desentonaba en mi cocina rústica. Nos dirigimos directamente al despacho. Lo que encontré allí me revolvió el estómago. El escritorio de roble macizo de Arturo había desaparecido, reemplazado por una mesa de vidrio y cromo fría e impersonal. En las paredes, donde antes colgaban los mapas de los cultivos y los calendarios de siembra, ahora había pósters motivacionales genéricos y fotos de Marcos jugando golf con Rogelio. Alejandro se puso guantes de látex que sacó de su bolsillo, siempre precavido, y comenzó a registrar los cajones de la mesa de vidrio. Busca todo lo que tenga fecha, Carmen. Contratos, cartas, notificaciones, instruyó. Yo revisaba los estantes, encontrando cajas de puros caros y revistas de automóviles, pruebas de una vida de excesos financiada con mi patrimonio. Fue Alejandro quien encontró la joya de la corona en el fondo del segundo cajón, sepultado bajo una pila de folletos de viajes al Caribe. «Bingo», susurró, levantando una hoja de papel timbrado con el sello de la notaría local. Era el poder notarial que yo le había firmado a Marcos hace 5 años, cuando Arturo enfermó, para que pudiera gestionar pagos menores en el banco. Alejandro lo puso sobre la mesa de vidrio y señaló la fecha de 1500, caducidad en la parte inferior. El documento había expirado hacía exactamente 2 años y 3 meses. ¿Entiendes lo que esto significa?, me preguntó, mirándome fijamente. Todo lo que ha firmado en tu nombre desde entonces, el comodato, los permisos de obra, los contratos con proveedores, todo es nulo. Legalmente, Marcos ha estado actuando como un fantasma. Tomé el papel en mis manos,
sintiendo la textura de la mentira. Marcos había basado todo su reinado de terror en un documento que ya no tenía validez, confiando en que yo, la vieja inútil, nunca me molestaría en verificar las fechas o consultar a un abogado. La sensación de poder empezó a fluir de nuevo por mis venas. No era solo un papel, era la llave para desmantelar su castillo de naipes. Fotografiamos el documento con el teléfono de alta resolución de Alejandro y lo dejamos exactamente donde estaba, para no levantar sospechas antes de tiempo. Pero la búsqueda no terminó ahí. En una carpeta azul marcada como «Varios», encontré las facturas físicas que correspondían al cargo de la tarjeta. Ahí estaban, impresas en papel brillante. Mármol Carrara para baño principal, grifería de oro cepillado, sistema de sonido envolvente para terraza. La suma total de las facturas en esa carpeta ascendía a más de $22,000, superando incluso lo que había visto en el banco. Y lo más condenatorio, al pie de cada factura, junto a la firma falsificada de Carmen, había notas manuscritas de Marcos con instrucciones de entrega. Urgente, antes de la fiesta del suegro. Estaba usando mi crédito para impresionar a Rogelio, literalmente construyendo su estatus sobre mi ruina financiera. Guardé las copias de estas facturas en mi bolso. Estas no se quedarían en el cajón. Eran la munición para el ataque frontal. Mientras salíamos del despacho con la adrenalina todavía alta, Alejandro me detuvo en el pasillo. «Tengo algo más, Carmen. Algo que conseguí ayer antes de verte», dijo sacando su teléfono. Me explicó que había coincidido con don Rogelio en el club de campo de la ciudad, un lugar al que mi hermano tenía acceso por su estatus de inversor extranjero. Rogelio, borracho de vanidad y whisky, no reconoció a Alejandro, quien llevaba años fuera, y habló de más con quien creía ser un potencial socio. Alejandro presionó play en una grabación de audio. La voz pastosa y arrogante de don Rogelio llenó el pasillo vacío de mi casa. «Esa finca es una mina de oro, solo que la vieja no sabe. Explotarla. Mi yerno es un imbécil, pero es útil. En cuanto la vieja estire la pata, o la declaremos senil, voy a lotear todo el terreno para hacer condominios de lujo. Ya tengo los planos. Escuchar a ese hombre hablar de mi muerte y de la destrucción de mi tierra con tanta ligereza fue el golpe final que necesitaba para endurecer mi corazón por completo. Ya no había espacio para la duda o la compasión maternal. Marcos no era una víctima de la influencia de Rogelio. Era un cómplice activo que permitía que un buitre planeara sobre mi tumba mientras yo aún respiraba. «Senil», repetí la palabra con amargura, apretando los puños. «Vamos a ver quién es la senil cuando les quite el suelo que pisan». Alejandro guardó el teléfono con una sonrisa lobuna. Teníamos el poder caducado, las facturas del fraude y la confesión de intenciones maliciosas. Pero faltaba el golpe de gracia, el documento que cerraría cualquier vía de escape legal. Salimos de la finca sin ser vistos, cerrando la puerta trasera con la misma llave vieja que simbolizaba mi resistencia. Nuestro siguiente destino era el Banco Central de la ciudad, donde Arturo y yo habíamos alquilado una caja de seguridad hace 30 años, una que Marcos desconocía, porque siempre consideró que no teníamos nada de valor para guardar allí. El ambiente en la bóveda del banco era gélido y silencioso, con ese olor particular a metal y papel antiguo. El oficial del banco, un hombre mayor que recordaba a Arturo, nos dejó solos con la caja metálica larga y estrecha. Mis manos no temblaron esta vez al abrir la tapa. Dentro, envuelta en un paño de terciopelo azul, estaba la escritura original de la propiedad, un documento redactado hace 4 décadas, con términos legales que ahora cobraban una importancia vital. Alejandro lo desdobló con reverencia y buscó la cláusula tercera. «Aquí está, Carmen. Léelo en voz alta», me pidió. Ajusté mis gafas y leí. «La propiedad queda registrada a nombre de Carmen y Arturo en su totalidad. En 1900, caso de fallecimiento de uno, el otro conserva el usufructo vitalicio y la plena potestad de administración. Los herederos solo recibirán la nuda propiedad tras el fallecimiento de ambos titulares». Las palabras «usufructo vitalicio» brillaban como oro puro. «¿Entiendes la diferencia?», preguntó Alejandro, señalando el párrafo.
Marcos cree que porque es heredero ya es dueño, pero la nuda propiedad significa que él es dueño de la nada mientras tú vivas. No tiene derecho a entrar, ni a reformar, ni a invitar a nadie sin tu permiso expreso. Tú eres la dueña del uso y disfrute al 100%. Marcos no solo tenía un poder caducado, legalmente, era un intruso en mi propiedad desde el momento en que me sacó las llaves. Había confundido la expectativa de herencia con la propiedad actual. Un error de principiante que le costaría todo. Con la escritura original en nuestras manos, la evidencia del fraude financiero en mi bolso y la grabación de audio en el teléfono de Alejandro, el rompecabezas estaba completo. Teníamos las armas para una guerra nuclear jurídica. Ya no era la viuda triste que fue expulsada de su fiesta. Era la terrateniente armada con la ley, lista para ejecutar una orden de desalojo. Alejandro miró su reloj suizo. Eran las 2 de la tarde del martes. «Tenemos 3 días para preparar el escenario del sábado», dijo. «No quiero solo ganar un juicio en 2 años, Carmen. Quiero que salgan de allí con la policía y delante de todos sus amigos ricos». El plan silencioso comenzaba ahora. No íbamos a gritar, ni a amenazar, ni a enviar cartas de abogados que pudieran alertarlos y darles tiempo de esconder activos o inventar excusas. Íbamos a dejar que siguieran creyendo que habían ganado, que siguieran gastando dinero, que siguieran organizando su gran almuerzo para inversores. La trampa estaba puesta, y ellos, en su infinita arrogancia, ya estaban caminando directamente hacia ella. Cerré la caja de seguridad con un golpe metálico definitivo. «Vamos a buscar al perito», dije, tomando la iniciativa por primera vez. «Quiero que calculen cuánto vale cada árbol que ese desgraciado ha cortado». Salimos del banco hacia la luz brillante de la tarde, y por primera vez en meses, el sol no me molestó en los ojos. Me sentía lúcida, peligrosa y extrañamente joven. La mujer que cargaba sacos de abono había regresado, pero esta vez no cargaba peso, cargaba la justicia. La ciudad parecía diferente desde la ventana del coche de lujo de mi hermano. Ya no era un lugar hostil, sino el tablero de ajedrez donde íbamos a dar jaque mate. Marcos pensaba que estaba jugando al Monopoly con dinero falso. Estaba a punto de descubrir que la cárcel y la ruina son muy reales. Mientras conducíamos hacia el despacho del perito agrónomo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Marcos. «Mamá, necesito que no vengas por la finca este fin de semana. Tenemos un evento importante y no quiero dramas. Quédate en tu apartamento». Leí el mensaje en voz alta y Alejandro soltó una carcajada seca. No respondí. El silencio sería mi mejor respuesta, hasta el momento en que el chasquido de dedos de mi hermano diera la señal para que su mundo se viniera abajo. La cuenta regresiva había comenzado. Esa noche, de vuelta en el apartamento húmedo, extendí todos los documentos sobre la cama. El contraste entre la miseria que me rodeaba y el poder legal que descansaba sobre las sábanas raídas era irónico. Miré la fecha en el calendario de mi celular. Martes. Faltaban 96 horas para el sábado. 96 horas para que don Rogelio probara el sabor de la humillación pública y para que mi hijo aprendiera que a una madre se le respeta, no por su sangre, sino por su historia. Apagué la luz, pero esta vez no para llorar, sino para soñar con el momento exacto en que sus sonrisas se congelarían. El miércoles a las 8 de la mañana, antes de que Marcos pudiera siquiera tomarse su primer café en la oficina de su suegro, Alejandro y yo ya estábamos sentados en la sala de juntas del bufete Méndez & Asociados, la firma legal más temida y costosa de la ciudad. El edificio de cristal y acero intimidaba a cualquiera, pero mi hermano caminaba por esos pasillos con la seguridad de quien ha pagado facturas de honorarios que superan el salario anual de un juez. El abogado principal, el doctor Castillo, un hombre de 60 años con mirada de halcón y un traje impecable, revisó el poder notarial caducado y la escritura original con un silencio reverencial, pasando las páginas con dedos enguantados para no dañar la evidencia. Cuando levantó la vista, su sonrisa era la de un general que acaba de descubrir que el ejército enemigo olvidó cargar sus armas. Confirmó que nuestra posición era inexpugnable. «Señora Carmen»,
Legalmente su hijo ha estado operando en un vacío jurídico durante 26 meses, sentenció el abogado, ajustándose las gafas de montura dorada, mientras anotaba frenéticamente en su libreta de cuero. Nos explicó que, al estar el poder vencido, todos los actos administrativos de Marcos, incluido el comodato que me obligó a firmar enferma, eran anulables por vicio de consentimiento y falta de capacidad representativa. Pero la estrategia de Alejandro no era iniciar un litigio que durara años, era un ataque relámpago. Instruimos al abogado para redactar un acta de revocación total de poderes y una notificación de cese de comodato precario, documentos que no enviaríamos por correo, sino que entregaríamos en persona, acompañados de la fuerza pública, en el momento más inoportuno posible. Salimos del bufete con la artillería legal cargada, pero aún necesitábamos cerrar el grifo financiero que alimentaba la arrogancia de mi hijo. Fuimos directamente a la sucursal bancaria principal, donde solicité una auditoría inmediata de mis cuentas y ordené el bloqueo preventivo de todas las tarjetas de crédito asociadas a mi nombre, incluida la extensión que Marcos usaba para emergencias y con la que pagaba los lujos de su suegro. El gerente del banco, pálido ante la amenaza de una demanda por negligencia, al haber permitido movimientos con un poder vencido, ejecutó la orden en tiempo real. En la pantalla de su computadora, vi cómo la línea de crédito de $50,000 que Marcos planeaba usar para el catering del sábado se volvía roja y quedaba inactiva. En este momento, tu hijo es un hombre que camina sobre hielo delgado y acaba de escuchar el primer crujido, murmuró Alejandro mientras salíamos del banco mirando su reloj. Sabíamos que Marcos intentaría usar la tarjeta pronto y que el rechazo lo pondría nervioso, pero apostábamos a que su vanidad le impediría confesarle a don Rogelio que tenía problemas de liquidez antes de la gran fiesta. El silencio financiero era nuestra mejor arma. Dejaríamos que se ahogara en su propia confusión hasta el sábado. Sin embargo, el dinero era solo una parte de la ecuación. La tierra, mi tierra, estaba sangrando y necesitaba saber exactamente cuánto daño le habían hecho antes de confrontarlos. Esa misma tarde, mientras Marcos y Rogelio estaban ocupados en una cata de vinos en el centro, organizamos la auditoría silenciosa en la finca. No entramos por la puerta principal. Contratamos a un perito agrónomo forense, un antiguo colega de Arturo conocido por su incorruptibilidad, y accedimos por los límites del terreno colindante, cruzando una cerca vieja que yo conocía desde niña. El perito desplegó un dron de alta resolución para mapear el área sin alertar a los guardias de seguridad que Rogelio había puesto en la entrada. El zumbido del aparato se mezclaba con el viento, invisible a simple vista, capturando desde el aire la cicatriz marrón que la maquinaria de construcción había dejado en mi huerto de almendros. Caminamos agachados entre las filas de árboles que aún quedaban en pie, contando los tocones recién cortados, cada uno una herida abierta que olía a savia fresca y a muerte innecesaria. El perito midió el diámetro de los cortes, tomó muestras del suelo compactado por las excavadoras y fotografió las etiquetas de los árboles talados, que eran variedades injertadas de más de 40 años de antigüedad. Mis ojos se llenaron de lágrimas al ver el destrozo. Habían eliminado 45 almendros en plena producción para nivelar el terreno donde iría la cancha de pádel. No era solo agricultura, era un asesinato ecológico cometido por capricho de un hombre que no sabía diferenciar un almendro de un arbusto decorativo. El informe preliminar que el perito redactó allí mismo, apoyado en el capó de su camioneta oculta entre la maleza, fue devastador. El daño patrimonial directo asciende a $85,000, Carmen, considerando el valor de la madera, la pérdida de cosecha futura y el costo de remediación del suelo, dictaminó con voz grave. Pero añadió un dato que nos dio una ventaja letal. La tala se había realizado sin los permisos ambientales municipales requeridos para árboles de esa edad y especie. Esto convertía la infracción civil en un delito ambiental perseguible de oficio. Don Rogelio no solo me debía dinero, ahora le debía explicaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente. Con el informe pericial bajo el brazo,
Regresamos a la ciudad el jueves por la mañana, sintiendo que cada pieza del rompecabezas encajaba con un sonido metálico satisfactorio. Pero Alejandro, siempre paranoico y exhaustivo, insistió en investigar qué más tramaba Marcos a mis espaldas. Usando sus contactos en el registro de la propiedad, descubrió una solicitud de certificado de dominio y cargas pedida con urgencia por Marcos hacía 2 días. Eso solo significaba una cosa: estaba preparando una venta. Al cruzar esa información con los correos electrónicos que habíamos visto impresos en su despacho, la conclusión fue aterradora. Marcos pretendía vender la parcela norte, las 10 hectáreas más fértiles junto al río, a un desarrollador inmobiliario amigo de Rogelio, el lunes siguiente. El lazo, precio pactado en el borrador de contrato que interceptamos, era ridículo: $120,000 por una tierra que valía el triple. Marcos estaba liquidando mi patrimonio a precio de saldo para inyectar capital en la empresa de su suegro, que al parecer tenía problemas de liquidez que ocultaban bajo su fachada de opulencia. Si no actuábamos el sábado, el lunes por la mañana mi firma falsificada o el uso indebido del poder caducado podrían dejarme sin la mejor parte de la finca. La urgencia de la intervención dejó de ser una cuestión de dignidad para convertirse en una carrera contra el despojo definitivo. «No van a llegar al lunes», prometió Alejandro, apretando el volante con los nudillos blancos. El sábado se les acaba el tiempo y la suerte. El jueves por la tarde fue el turno de la logística de seguridad. Nos reunimos en una cafetería discreta a las afueras con el capitán Herrera, un oficial de policía retirado que ahora dirigía una empresa de seguridad privada y que le debía varios favores a Alejandro de los viejos tiempos. Desplegamos el mapa de la finca sobre la mesa, marcando las entradas, las salidas y los puntos ciegos. «Necesitamos una entrada limpia, rápida y legal», explicó Alejandro. El capitán revisó la orden judicial de auxilio de fuerza pública que nuestro abogado ya había pregestionado, basándose en la precariedad del ocupante y el riesgo de venta fraudulenta. «Tendré 4 hombres uniformados y 2 de civil esperando en la carretera vecinal, a 2 minutos de la señal», aseguró Herrera, marcando una X roja en el mapa, justo detrás de los setos que rodeaban el jardín principal, donde sería el almuerzo. Acordamos la coreografía. Alejandro y yo entraríamos solos primero, para darles la oportunidad de irse por las buenas, o más probablemente, para que se incriminaran públicamente con su reacción violenta. La señal para la intervención policial sería clara y visible: el famoso chasquido de dedos de Alejandro. En cuanto escuchen eso, entran y aseguran el perímetro. «Quiero que el notario lea el acta de desalojo antes de que Rogelio pueda terminar su copa de vino», instruyó mi hermano. «El viernes lo dedicamos a la transformación personal». Alejandro me llevó a una boutique exclusiva en el distrito financiero, un lugar donde las vendedoras hablaban en susurros y te ofrecían agua mineral importada al entrar. «Tira esa ropa, Carmen. La mujer que vestía saldos y remiendos se queda en el pasado», me dijo, eligiendo para mí un traje de sastre, de lana fría en color azul marino profundo, con un corte que proyectaba autoridad y elegancia atemporal. Me miré en el espejo del probador, ajustando la chaqueta que costaba más que 3 meses de mi alquiler actual. No vi a la viuda triste, vi a la patrona de los almendros, una mujer capaz de dirigir imperios y aplastar rebeliones. Completamos el atuendo con unos zapatos de tacón bajo, pero firme, y un bolso de cuero estructurado, donde llevaría las pruebas, la escritura, las fotos de la tala y las facturas del fraude. Alejandro también se compró un traje nuevo, gris carbón, afilado como una cuchilla. Al salir de la tienda, cargados con bolsas que representaban mi nueva armadura, sentí que la ciudad me miraba diferente. Ya no caminaba encorvada, pidiendo perdón por ocupar espacio. Caminaba reclamando el aire que respiraba. La preparación externa estaba lista, pero la interna requería una última prueba de fuego antes del gran día. Esa noche, mientras cenábamos en el hotel de Alejandro, me negué a volver al apartamento húmedo esas últimas noches. Mi teléfono vibró con un mensaje de Silvia, mi nuera. «Carmen,
Asegúrate de no aparecer mañana por la finca. Don Rogelio tiene invitados de alto nivel y no queremos escenas de lástima ni que vengas a pedir sobras. Quédate en tu agujero. La crueldad del mensaje, diseñado para hacerme sentir pequeña, tuvo el efecto contrario. Leí las palabras con una calma glacial, sintiendo cómo cada insulto cimentaba más mi resolución. No había dolor, solo la certeza clínica de que merecían todo lo que les iba a pasar. «Contesta», dijo Alejandro, sirviéndose una copa de vino tinto. «Diles lo que quieren oír, que se confíen». Mis dedos volaron sobre la pantalla, escribiendo una mentira piadosa que sellaría su destino. «No se preocupen, Silvia. Entiendo mi lugar. No iré a molestar a nadie. Espero que disfruten mucho su celebración». Envié el mensaje e imaginé la sonrisa de satisfacción de Silvia al leerlo, pensando que había ganado, que la vieja estaba domesticada y derrotada. No sabía que acababa de invitar al caballo de Troya a entrar por la puerta grande. El sábado amaneció con un cielo despejado y brillante, el tipo de día perfecto para un almuerzo campestre o para una ejecución pública. A las 11 de la mañana, Alejandro y yo estábamos en su coche, repasando el plan por última vez. Él verificó que el equipo de seguridad estuviera en posición y que el notario tuviera los documentos sellados listos. Yo repasé mis líneas mentalmente, no como un guión memorizado, sino como verdades que habían estado atrapadas en mi garganta durante 6 meses. La escritura original estaba en mi bolso, pesada y reconfortante como un lingote de oro. «¿Estás lista, Carmen?», me preguntó Alejandro, mirándome por el espejo retrovisor mientras ajustaba su corbata. Asentí sintiendo una calma sobrenatural. «¿Lista? Nací lista para esto, hermano. Solo lamento no haberlo hecho antes». Arrancamos el motor, dejando atrás el lujo del hotel, para dirigirnos hacia la carretera que llevaba a la finca. El viaje de 40 minutos fue silencioso, pero no vacío. Estaba lleno de anticipación. Veía pasar el paisaje familiar, los campos que yo había cultivado, acercándonos kilómetro a kilómetro a la confrontación final. Llegamos a las cercanías de la finca a las 1:45 de la tarde. Vimos desde lejos la fila de coches de lujo entrando por el portón principal. Mercedes, BMWs, convertibles, los amigos de Rogelio, la platea perfecta para nuestro acto final. Nosotros no entramos todavía. Estacionamos en un recodo del camino, ocultos por la vegetación, esperando el momento exacto. El motor del coche se apagó y el silencio del campo nos envolvió. Podía escuchar, a lo lejos, la música suave y las risas que venían de mi jardín. Miré la hora en el tablero digital del auto. 13:55 p.m. Faltaban 5 minutos para que el telón se levantara. Mi corazón latía lento y fuerte, como un tambor de guerra. Alejandro me sonrió, una sonrisa feroz y depredadora. «Es hora de ir a casa, Carmen», dijo. Asentí y abrí la puerta del coche. El sonido de mis tacones contra el asfalto fue el primer aviso de que la dueña había regresado para reclamar su trono. La fiesta estaba a punto de convertirse en un juicio, y el veredicto ya estaba escrito en mi bolso. El primer obstáculo no tardó en materializarse bajo la forma de una barrera de seguridad nueva y absurda que habían instalado en la entrada de la finca, controlada por un guardia privado que no conocía la diferencia entre un roble y un pino. El hombre, vestido con un uniforme táctico que desentonaba ridículamente con el paisaje rural, levantó la mano con prepotencia para detener el coche de Alejandro, bloqueando el acceso al camino de grava que yo había recorrido libremente durante 40 años. Bajó la ventanilla con lentitud y el guardia, sin siquiera saludarnos, nos exigió los nombres para buscarnos en una tablet brillante que sostenía con torpeza. «Si no, están en la lista digital del señor Rogelio. No pueden pasar. Son órdenes estrictas de la gerencia para mantener la exclusividad del evento», ladró con esa autoridad prestada que tienen los empleados mal pagados de gente rica. Alejandro ni siquiera se quitó las gafas de sol. Simplemente giró la cabeza lentamente hacia el guardia y dejó que el silencio se extendiera lo suficiente para volverse incómodo, casi asfixiante. En lugar de darle nuestros nombres o suplicar acceso, mi hermano sacó de la guantera una copia simple del registro de propiedad, pero no se la entregó.
Solo la sostuvo visiblemente contra el marco de la ventana. «Hijo, tienes 2 opciones. Abres esa barrera en los próximos 10 segundos y conservas tu empleo hasta el final del día. O llamas a la policía para decirles que estás impidiendo el paso a los dueños legítimos de la finca y terminas arrestado por coacción», dijo con una voz tan tranquila y gélida que el guardia retrocedió instintivamente un paso. No hubo gritos, solo la certeza absoluta del poder real frente a la burocracia de papel. El guardia miró el documento, luego el coche blindado de $150,000 y finalmente nuestros rostros, donde no encontró ni rastro de duda. La duda es lo que huelen estos hombres, y nosotros no emanábamos más que determinación. Tragó saliva, murmuró una disculpa atropellada sobre solo seguir instrucciones y presionó el botón de apertura con mano temblorosa. La barrera se levantó con un zumbido mecánico, permitiéndonos entrar a nuestro propio dominio, no como invitados agradecidos, sino como conquistadores que cruzan las líneas enemigas. Mientras avanzábamos por los 500 metros del camino de entrada, sentí la primera oleada de victoria. Habíamos roto el perímetro exterior sin disparar una sola bala legal, solo con la fuerza de nuestra presencia. Sin embargo, el triunfo inicial se vio empañado rápidamente por lo que vi a través de las ventanillas tintadas a medida que nos acercábamos a la casa principal. Los setos de boj, que Arturo había podado con formas geométricas durante décadas, estaban descuidados y crecidos, perdiendo su forma bajo la negligencia de los últimos 6 meses. En cambio, habían plantado hileras de flores exóticas de colores chillones que no pertenecían a este clima y que ya mostraban signos de marchitez por la falta de riego adecuado. Era una metáfora perfecta de la gestión de Marcos y Rogelio. Priorizaban lo vistoso y caro sobre lo duradero y auténtico, tratando la tierra como un decorado de teatro que se puede desechar cuando termina la función. Alejandro no condujo hacia la zona designada para el ballet parking, donde unos jóvenes con chalecos rojos esperaban para llevarse los coches de los inversores. En una maniobra de arrogancia calculada, ignoró las señales de desvío y llevó el coche directamente hasta la entrada principal de la casona, estacionando el vehículo de manera que bloqueaba parcialmente la escalera de piedra, obligando a cualquiera que quisiera entrar o salir a rodearnos. Apagó el motor y el silencio del habitáculo se llenó con el sonido lejano de un cuarteto de cuerdas que tocaba música clásica en el jardín trasero. Primera regla de la guerra, Carmen. Nunca aparques donde te digan. Aparca donde estorbes. Me guiñó un ojo, desabrochándose el cinturón de seguridad. Al bajar del coche, el aire familiar de la finca me golpeó, pero estaba contaminado por el olor a asado y perfumes sintéticos que venía de la parte trasera. Un par de camareros que pasaban con bandejas de canapés se detuvieron en seco, confundidos por nuestra aparición. Me miraron, esperando ver a una anciana derrotada en harapos, pero se encontraron con la mujer del traje de sastre azul marino y la postura de una reina. Uno de ellos, el hijo de un antiguo vecino, casi deja caer la bandeja al reconocerme. «¿Doña Carmen?», susurró, y yo solo asentí con una leve sonrisa, poniéndome las gafas de sol. Su sorpresa fue la confirmación de que mi transformación era efectiva. Ya no era la víctima, era una incógnita peligrosa, pero no pudimos dar más de 10 pasos hacia el jardín antes de que la primera línea de defensa de la familia apareciera. Silvia, mi nuera, salió apresuradamente de la terraza lateral, alertada seguramente por el guardia de la entrada o por la audacia de nuestro estacionamiento. Llevaba un vestido de seda color champán que costaba más que la renovación de mi baño, y su rostro estaba contorsionado en una mueca de pánico y furia contenida. Caminó hacia nosotros intentando mantener la compostura para no alertar a los invitados que estaban a solo 30 metros, pero sus ojos lanzaban dagas. Se detuvo frente a mí, bloqueando el camino con sus brazos cruzados, emanando ese perfume dulce y empalagoso que siempre me había provocado dolor de cabeza. «¿Qué hacen aquí?», les dije claramente que no vinieran. Siseó Silvia en voz baja, mirando nerviosamente hacia el jardín donde su padre, don Rogelio, reía a carcajadas. «Carmen, no puedes aparecerte así. Rogelio tiene a los inversores más importantes de la región ahí dentro.
Si intentas dar lástima o pedir dinero delante de ellos, juro que haré que Marcos te interne en un asilo mañana mismo. Su amenaza, que hace una semana me habría hecho llorar, ahora me sonó tan vacía como una nuez podrida. Me ajusté el bolso donde llevaba la escritura, sintiendo el peso de su propia destrucción bajo mi brazo, y la miré con una lástima que la descolocó más que cualquier insulto. «Cuidado con el tono, Silvia. El estrés arruga la piel, y ese vestido no te favorece si estás fruncida», le respondí con una calma que la dejó boquiabierta. Di un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder para no perder el equilibrio con sus tacones de aguja en la grava. «Y para tu información, querida, no vengo a pedir dinero. Vengo a supervisar cómo están cuidando mis activos. Y por lo que veo en esos macizos de flores marchitas, están haciendo un trabajo pésimo». Fue una bofetada técnica. Ataqué su vanidad y su competencia en una sola frase, recordándole que su reino se estaba desmoronando incluso en los detalles más pequeños. Silvia intentó recuperar el control, tartamudeando una respuesta indignada. «Tú no tienes activos aquí, vieja loca. Esta es la casa de mi padre». Alejandro, que había estado observando la escena como un guardaespaldas silencioso, dio un paso al frente, su sombra cubriendo a Silvia por completo. No dijo nada, solo la miró desde su altura imponente y ajustó los puños de su chaqueta. La cobardía natural de Silvia afloró al instante. Se dio cuenta de que no podía movernos físicamente y que cualquier intento de llamar a seguridad provocaría el escándalo público que desesperadamente quería evitar. Estaba atrapada en su propia trampa de apariencias. «Hazte a un lado, Silvia», ordené suavemente, no como una petición, sino como un hecho consumado. «Vamos a saludar a los anfitriones». Sin esperar su reacción, la rodeé, caminando directamente hacia el sonido de las copas y las risas. Ella se quedó allí, estática, con la boca abierta y las manos temblando, impotente ante la fuerza gravitatoria de mi avance. Habíamos superado el último obstáculo humano antes del escenario principal. La dueña de la casa había sido reducida a una espectadora irrelevante en su propio jardín, y ni siquiera habíamos sacado los papeles todavía. Al doblar la esquina de la casa y tener la vista completa del jardín trasero, la magnitud del evento se desplegó ante nosotros. Había al menos 50 personas, mesas vestidas con lino blanco, camareros sirviendo champán francés y, en el centro de todo, bajo una pérgola decorada con flores robadas de mi invernadero, estaban Marcos y don Rogelio. Rogelio sostenía una copa en alto, brindando por el futuro y la prosperidad, mientras Marcos asentía como un perrito faldero a su lado. Se veían tan seguros, tan intocables en su burbuja de éxito fabricado. Me detuve un segundo para saborear la imagen. No sabían que el futuro por el que brindaban acababa de llegar en un coche blindado y tenía fecha de caducidad de 10 minutos. Alejandro se paró a mi lado, revisó su reloj y me miró. «Son las 2 en punto. La hora del almuerzo se acabó», susurró. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi tierra, y di el primer paso hacia el césped. La música seguía sonando, pero para mí solo existía el ritmo de mis pasos, acercándose al final de su mentira. El escenario estaba listo, la audiencia estaba sentada, y los protagonistas acababan de entrar a escena. Nuestra irrupción en el jardín tuvo el efecto de una piedra lanzada a un estanque de aguas tranquilas. La conversación se detuvo en una onda expansiva de silencio que comenzó en las mesas más cercanas y se propagó rápidamente hasta el estrado principal. El cuarteto de cuerdas, confundido por la tensión repentina que electrificaba el aire, dejó de tocar a mitad de un compás, dejando una nota disonante, flotando en la brisa. 50 cabezas se giraron simultáneamente hacia nosotros, un mar de rostros bronceados y joyas brillantes que nos examinaban con curiosidad depredadora. Alejandro y yo avanzamos por el pasillo central de césped, mis tacones hundiéndose ligeramente en la tierra, pero mi paso no vaciló. Caminaba con la barbilla en alto, sosteniendo la mirada de cualquiera que se atreviera a juzgarme. No éramos invitados que llegaban tarde, éramos los dueños que venían a cancelar la función, y esa certeza emanaba de nosotros con una fuerza física que obligó a algunos a apartar la mirada.
Don Rogelio fue el primero en reaccionar desde su posición privilegiada bajo la pérgola, bajando su copa de champán con un golpe seco sobre la mesa que derramó líquido dorado sobre el mantel inmaculado. Su rostro, enrojecido por el alcohol y la sorpresa, pasó de la euforia a la ira en una fracción de segundo al reconocernos. «¿Qué significa esto?», bramó, su voz rasposa rompiendo el hechizo de silencio, intentando recuperar el control de su escenario. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta gente de mi fiesta inmediatamente! Están invadiendo una propiedad privada». Sus gritos eran fuertes, pero sonaban huecos, teñidos de un pánico subyacente que los inversores más astutos, sentados en las primeras filas, captaron de inmediato. Nadie de seguridad apareció. Los guardias de la entrada ya habían sido neutralizados por la lógica legal de Alejandro, y los camareros no estaban dispuestos a intervenir en una disputa familiar de alto voltaje. Marcos, que estaba a su lado riendo un segundo antes, se puso pálido como un cadáver, sus ojos moviéndose frenéticamente entre su suegro furioso y su madre transformada. Bajó del estrado casi tropezando, corriendo hacia nosotros con los brazos extendidos en un gesto patético de barrera humana, intentando interceptarnos antes de que llegáramos a la zona VIP, donde estaban los peces gordos. «Mamá, por Dios, ¿qué estás haciendo?», siseó con los dientes apretados, bajando la voz para que los inversores no escucharan su desesperación. «Me prometiste que no vendrías. Estás arruinando el día más importante de mi carrera. Vete ahora, y te prometo que hablaremos el lunes sobre tu mensualidad». Su intento de soborno, reducir mi dignidad a una mensualidad, fue el combustible final que necesitaba para quemar los últimos puentes. Me detuve a 2 metros de él, hablando lo suficientemente alto para que las mesas cercanas escucharan cada sílaba con claridad cristalina. «No vengo a hablar de mensualidades, Marcos. Vengo a hablar de propiedad», dije, mi voz serena contrastando con su histeria. «Y lamento interrumpir tu mentira, pero estos señores merecen saber qué es lo que realmente estás celebrando». Me giré hacia la audiencia, buscando los ojos de un hombre canoso que sabía que era el principal socio capitalista de Rogelio. «Ustedes creen que están invirtiendo en un proyecto de expansión agrícola, pero en realidad están financiando el desfalco de una viuda». La frase cayó como una bomba. Los murmullos comenzaron a elevarse, una mezcla de escándalo y duda que empezó a corroer la atmósfera festiva. Antes de que Marcos pudiera inventar una excusa, Alejandro dio un paso adelante y sacó de su maletín las fotos aéreas ampliadas que el perito había tomado con el dron. Con movimientos teatrales pero precisos, las lanzó sobre la mesa más cercana, donde un grupo de banqueros observaba atónito. «Prueba número 1», anunció Alejandro con voz de fiscal. «Aquí tienen la evidencia del delito ecológico que su anfitrión ha cometido esta semana. La tala ilegal de 45 almendros protegidos, sin permisos ambientales y en una zona de conservación de ribera». Las fotos mostraban claramente los tocones mutilados y la maquinaria pesada destrozando el suelo. ¿Saben qué pasa cuando invierten en una tierra con delitos ambientales activos? Sus activos se congelan. «Felicidades. Acaban de brindar por una investigación federal». Rogelio intentó reírse, un sonido nervioso y desagradable. «Son solo unos árboles viejos. Madera muerta», gritó desde el estrado, tratando de minimizar el daño. «Voy a construir una cancha de pádel de nivel internacional ahí. Eso revaloriza la propiedad, ignorantes». Pero su arrogancia jugó en su contra. Los inversores, hombres de negocios que temían a las regulaciones ambientales más que a la peste, empezaron a intercambiar miradas de alarma. Uno de ellos tomó una de las fotos y negó con la cabeza, alejando su silla de la mesa como si el mantel estuviera contaminado. Rogelio no entendía que para esa gente el riesgo legal era veneno, y nosotros acabábamos de servirles una dosis letal. «No es solo madera, Rogelio. Es fraude financiero», continuó Alejandro, implacable, sacando el segundo paquete de pruebas. Las facturas con la firma falsificada de Carmen y los extractos bancarios. Caminó directamente hacia el inversor canoso y se los entregó en la mano. «Este hombre, que presume de ser un magnate, está pagando su champán y sus reformas de lujo
usando la tarjeta de crédito de una pensionista de 68 años. Aquí están los recibos, $15,000 en mármol cargados a la cuenta de mi hermana, sin su autorización. El inversor hojeó los papeles. Sus cejas se juntaron y miró a Rogelio con un desprecio absoluto. La reputación de solvencia de Rogelio se desmoronaba en tiempo real. Un hombre que roba a su suegra no es un socio confiable para nadie. Marcos intervino. Entonces, desesperado, agarrando el brazo de Alejandro. Fue un error administrativo. Yo iba a reponer ese dinero el lunes con la venta de la parcela norte, gritó, confesando inadvertidamente su plan de vender tierra para tapar huecos. No escuchen, es un malentendido familiar. Alejandro se soltó de su agarre con un movimiento brusco, sacudiéndose el contacto como si fuera suciedad. «Ah, ¿la venta de la parcela norte?», repitió mi hermano, sonriendo como un tiburón que ha olido sangre. «¿Te refieres a la venta que ibas a hacer usando este documento?». Sacó el poder notarial caducado, la tercera prueba, y lo sostuvo en alto para que todos vieran el sello de la fecha vencida. «Señores», me dirigí a la multitud, «mi hijo les ha estado vendiendo humo. Este poder notarial venció hace 2 años. Cualquier contrato, preacuerdo o promesa de venta que haya firmado Marcos en los últimos 26 meses es papel mojado. Es legalmente nulo». El silencio ahora era total y absoluto. Los inversores que habían estado negociando la compra de terrenos para el condominio de Rogelio se pusieron de pie, lívidos. Acababan de descubrir que habían estado negociando con un fantasma legal. Rogelio, al darse cuenta de que su gran negocio inmobiliario se había evaporado, se volvió hacia Marcos con una furia asesina. «Me dijiste que tenías los papeles en regla, imbécil», le gritó, empujándolo delante de todos. La alianza de los antagonistas se quebró ante la primera presión real. «Ella está mintiendo», chilló Marcos, con lágrimas de pánico en los ojos, señalándome. «Ella está senil. Papá me dejó la finca a mí. Soy el heredero». Era el momento del golpe de gracia. Abrí mi bolso con calma y saqué la escritura original, el documento de tapas azules, con el sello de lacre antiguo. Caminé hasta el centro del jardín y lo abrí en la página marcada. «Eres el heredero de la nada, hijo», dije con una tristeza infinita pero firme. «Aquí dice claramente, usufructo vitalicio. Mientras yo respire, esta tierra es mía. Tú solo tienes la nuda propiedad, que significa que eres dueño del aire hasta que yo muera. Y te aseguro que pienso vivir muchos años más». La revelación de la escritura fue el clavo final en el ataúd de su credibilidad. Rogelio, viéndose acorralado y humillado, intentó una última táctica desesperada. Bajó del estrado y se acercó a mí, cambiando su máscara de furia por una sonrisa aceitosa de vendedor. «Vamos, Carmen, seamos razonables. No hagamos un espectáculo. Podemos arreglar esto. Te doy $50,000 ahora mismo por la firma y te olvidas de todo. Piensa en tu nieto. Ah, cierto, no tienes». Su crueldad final intentó herirme, pero chocó contra un muro de hielo. $50,000. ¿Por la dignidad de 40 años? Le respondí, mirándolo con asco. «No tienes suficiente dinero en el mundo para comprar mi perdón, Rogelio, y ya no tienes tiempo». Marcos, viendo que su futuro se desintegraba y que su suegro lo miraba con odio, perdió el poco control que le quedaba. La humillación pública, la pérdida del dinero y la exposición de su incompetencia fueron demasiado para su ego frágil. «¡Cállate, vieja bruja!», gritó, con el rostro desfigurado por la rabia, y levantó la mano derecha abierta para golpearme en la cara, justo allí, delante de 50 testigos. La multitud soltó un grito ahogado. No me moví, no retrocedí. Mantuve mis ojos fijos en los suyos, desafiándolo a cruzar esa última línea moral. Pero el golpe nunca llegó. Alejandro se interpuso con una velocidad sobrenatural, bloqueando el brazo de Marcos en el aire con una mano y empujándolo hacia atrás con el pecho. Marcos tropezó y cayó al césped, humillado físicamente. Alejandro se ajustó la chaqueta, miró a Marcos en el suelo con desdén y luego miró hacia los setos del fondo del jardín. Levantó su mano derecha y, en medio del silencio sepulcral, hizo sonar un chasquido de dedos seco
y nítido. Clac. Fue el sonido que detonó el final de su mundo. Al instante, como si hubieran brotado de la tierra, 4 oficiales de policía uniformados y un hombre de traje gris con un portafolios, el notario judicial, emergieron de detrás de los arbustos, donde habían estado esperando la señal de agresión o la orden de entrada. La visión de los uniformes azules entrando en el jardín de fiesta causó un pánico controlado entre los invitados. «¡Nadie se mueva!», ordenó el oficial al mando, avanzando hacia Rogelio y Marcos. El notario, impasible, caminó hasta el centro de la escena y abrió su carpeta. «Don Rogelio Santos y señor Marcos Villa», leyó el notario con voz monótona pero potente. «Tengo aquí una orden judicial de desalojo inmediato por ocupación precaria, daños a la propiedad y sospecha de administración fraudulenta. Tienen 0 minutos para abandonar el predio. Cualquier resistencia será considerada desacato y obstrucción a la justicia». Rogelio intentó protestar, balbuceando sobre sus abogados, pero el oficial al mando le puso una mano en el hombro. «Señor, tiene derecho a permanecer en silencio, y le sugiero que lo use, o saldrá de aquí esposado». La tríada de consecuencias comenzó a ejecutarse en una cascada brutal. Primero, el golpe financiero. Alejandro se acercó al DJ, tomó el micrófono y anunció: «Para los proveedores presentes, el catering y la música, sepan que las tarjetas de crédito con las que se les contrató han sido canceladas por fraude hace 2 horas. Si quieren cobrar, hablen con el señor Rogelio, aunque dudo que tenga liquidez ahora mismo». Los camareros dejaron de servir al instante y el dueño del catering comenzó a gritarle a Rogelio, exigiendo su pago. El dinero se había esfumado. Segundo, la pérdida de la casa. Los oficiales comenzaron a escoltar a los invitados hacia la salida, disolviendo la fiesta. «El evento ha terminado. Propiedad clausurada», repetían. Rogelio fue flanqueado por 2 policías que lo invitaron físicamente a caminar hacia su coche. La imagen del gran hombre, siendo escoltado, como un delincuente común, bajo la mirada de sus socios que ahora lo veían como un paria tóxico, fue la destrucción total de su estatus. Caminaba encorvado, derrotado, sin mirar a nadie, mientras los inversores subían a sus autos, acelerando para alejarse del escándalo. Tercero, la pérdida familiar. Silvia, al ver a su padre caer en desgracia y darse cuenta de que el dinero y la finca se habían perdido, miró a Marcos, que seguía en el suelo llorando como un niño. «¿Esto es lo que me ofreces? ¿Ruina y vergüenza?», le gritó quitándose un anillo, probablemente falso, y tirándoselo al pecho. Corrió detrás de su padre hacia los coches, abandonando a su marido en el césped. Marcos se quedó solo, sin casa, sin dinero, sin esposa y sin la validación de su suegro. La soledad que él había planeado para mí ahora era su única compañera. Me quedé de pie en el centro de mi jardín, viendo cómo la caravana de autos de lujo huía levantando polvo, llevándose con ellos la vulgaridad y el ruido. Marcos seguía sollozando en la hierba, incapaz de mirarme. No sentí alegría, solo un inmenso alivio y la paz del deber cumplido. La balanza del universo se había reequilibrado. Alejandro puso una mano en mi hombro y apretó suavemente. «Se acabó, Carmen. La mala hierba ha sido arrancada». Respiré hondo el aroma de los almendros. Por primera vez en 6 meses, el aire olía a libertad. El silencio que descendió sobre la finca Los Almendros, tras la partida de las patrullas y los últimos coches de Montmirail, lujo fue absoluto, casi sagrado, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento después de haber sido liberada de una larga asfixia. Me quedé de pie en el jardín, observando cómo el polvo del camino se asentaba lentamente, devolviendo el paisaje a su nitidez habitual, mientras los camareros terminaban de recoger las copas rotas y los manteles manchados con una prisa nerviosa, evitando mirarme a los ojos. Marcos seguía sentado en el césped, con la corbata deshecha y la mirada perdida en el vacío, como un niño que ha roto su juguete favorito y espera que un adulto venga a repararlo mágicamente. Pero esta vez, la magia maternal se había agotado. No me acerqué para consolarlo, ni le ofrecí mi pañuelo, ni le dije que todo saldría bien. Me limité a observarlo desde la distancia,
sintiendo cómo el cordón umbilical invisible que nos unía se redefinía, pasando de ser una soga que me ahogaba a una línea clara de separación entre su desastre y mi dignidad. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja quemado, Marcos se puso de pie con dificultad, sacudiéndose las briznas de hierba de su traje arruinado. Caminó hacia mí con pasos vacilantes, abriendo la boca para decir algo. Quizás una disculpa, quizás un reproche, pero levanté mi mano derecha en un gesto seco que le congeló las palabras en la garganta. Hoy no, Marcos. No hay nada que puedas decir que arregle lo que hiciste en los últimos 6 meses. Le dije con una voz que no admitía réplica, tan dura como la madera de los viejos robles. Vete, búscate un hotel, ve a casa de un amigo o duerme en tu coche. Pero esta noche no dormirás bajo mi techo. Esta casa necesita purgarse de la traición antes de que pueda volver a ser un hogar. Él asintió, derrotado, y caminó hacia su coche solitario, entendiendo por primera vez que el amor de madre es incondicional, pero la convivencia y el respeto son privilegios que se ganan. Apenas las luces traseras de su coche desaparecieron por la curva del camino, no me senté a descansar. La adrenalina seguía corriendo por mis venas exigiendo acción inmediata para asegurar mi territorio. Llamé a un cerrajero de urgencia del pueblo vecino, un hombre de confianza que llegó en menos de 45 minutos con su caja de herramientas. Le pedí que cambiara no solo la cerradura de la puerta principal, sino también los bombines de las puertas traseras, el garaje y los candados de las verjas del perímetro. Mientras escuchaba el sonido metálico del taladro perforando la madera, sentí una satisfacción física inmensa. Cada vuelta de tornillo era un candado que ponía a mi seguridad y una barrera contra la entrada no autorizada de la codicia ajena. Pagué la factura de $380 en efectivo, dinero que Alejandro me había prestado, y sostuve el nuevo juego de llaves en mi mano, sintiendo su peso frío y tranquilizador. Ahora solo yo decidía quién cruzaba el umbral. Esa misma noche, con la casa cerrada y segura, comencé el proceso de exorcismo estético para borrar la huella vulgar de don Rogelio y Silvia de mis espacios sagrados. Arranqué con mis propias manos las cortinas de terciopelo sintético que asfixiaban las ventanas del salón, dejándolas caer al suelo como pieles muertas de una serpiente, permitiendo que la luz de la luna entrara libremente por los cristales. Recogí los adornos dorados de plástico, las estatuas pretenciosas y los cojines de lentejuelas, metiéndolo todo en bolsas de basura negras, industriales. No sentí lástima por esos objetos caros. Eran símbolos de una ocupación hostil, artefactos de una cultura de la apariencia que casi me cuesta mi patrimonio. Limpié las superficies con vinagre y limón, el olor antiguo de la limpieza honesta, fregando con fuerza hasta que el aroma a perfume barato y puros importados desapareció por completo, reemplazado por la frescura de la madera limpia y el aire de campo. El momento más emotivo llegó cuando fui al rincón, donde habían tirado el cuadro de Arturo. Lo levanté con cuidado, como si fuera un herido en batalla, y limpié el polvo del cristal con el borde de mi manga, examinando el marco dañado. Afortunadamente, el lienzo estaba intacto. La mirada pintada de mi esposo seguía siendo firme y amable, ajena a la humillación que había sufrido. Busqué el clavo original en la pared central de la sala, ese lugar de honor que Rogelio había querido usurpar, y colgué el retrato nuevamente en su sitio legítimo. Al dar un paso atrás y verlo, presidir la sala una vez más, sentí que la casa recuperaba su alma. «Ya estamos en casa, viejo», susurré al silencio de la sala, y por primera vez en toda la jornada me permití derramar un par de lágrimas, no de dolor, sino de un alivio profundo que me lavó el alma. La mañana del domingo me desperté en mi propia cama, con el sol entrando por la ventana y sin el dolor punzante en la espalda que me provocaba el colchón hundido del apartamento húmedo. No había ruidos de tráfico, ni gritos de vecinos a través de paredes de papel, solo el canto de los pájaros y el susurro del viento en los árboles. Me preparé un café en mi cocina vieja, disfrutando del ritual de moler el grano, y salí al porche a respirar el aire que era legal y moralmente mío. La pesadilla del apartamento de 30 metros cuadrados parecía ahora un recuerdo lejano.
una prueba de fuego que había superado para valorar cada centímetro de mi libertad recuperada. Sin embargo, la vista desde el porche me recordaba que la batalla legal había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. La cicatriz de tierra removida donde talaron los almendros seguía ahí, fea y acusadora bajo la luz de la mañana. El lunes a primera hora, cumpliendo mi promesa interna de restauración, contraté a 2 peones locales, hijos de antiguos trabajadores de la finca, que conocían y respetaban la tierra. No esperé a que llegara ninguna indemnización judicial. Usé mis ahorros recuperados para comprar 45 plantones de almendro de una variedad resistente y nativa. Pasamos los siguientes 3 días trabajando de sol a sol, limpiando los escombros de la obra fallida de la cancha de pádel, removiendo la tierra compactada y cavando los hoyos para la nueva vida. Mis manos volvieron a llenarse de callos y tierra. Mis uñas se ensuciaron y mis músculos dolieron, pero era un dolor productivo, el dolor de la creación. Cada árbol plantado era un acto de fe en el futuro y una declaración de guerra contra la destrucción. Estaba cerrando la herida de la tierra con vida nueva, asegurando que las raíces volvieran a sujetar mi legado. A mitad de semana, recibí la visita del abogado Castillo, quien trajo noticias que consolidaron mi victoria en el plano administrativo y financiero. El comodato precario había sido anulado formalmente en el registro, y las deudas de la tarjeta de crédito estaban siendo disputadas exitosamente bajo la premisa de fraude y abuso de confianza, con las facturas firmadas por Marcos como prueba irrefutable. Además, me informó que don Rogelio enfrentaba una multa ambiental de $70,000 y una investigación fiscal que lo mantendría ocupado y lejos de mi propiedad por el resto de su vida. Alejandro, que había supervisado todo desde la sombra, ya había regresado a sus negocios internacionales, dejándome al mando total. «La ley está blindada, Carmen», me dijo el abogado al despedirse. «Nadie puede sacarla de aquí sin su firma, y dudo que alguien se atreva a pedírsela de nuevo». Marcos intentó contactarme el jueves, 4 días después del desalojo. Su llamada entró a mi teléfono celular mientras yo regaba los nuevos plantones. Su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de la arrogancia del gerente. Me dijo que Silvia le había pedido el divorcio, que estaba viviendo en un motel barato y que no sabía qué hacer con su vida. Escuché sus lamentos sin interrumpir, pero cuando me pidió venir a verme para hablar y arreglar las cosas, tracé la línea definitiva que regiría nuestra relación a partir de ese momento. No le prohibí la entrada, porque sigue siendo mi hijo, pero establecí las condiciones de mi nueva soberanía con una claridad brutal. «Puedes venir a visitarme, Marcos, pero las reglas han cambiado para siempre», le dije, sosteniendo el teléfono con firmeza mientras miraba el horizonte. «Primero, nunca vendrás sin llamar antes. Esta no es tu casa de paso, es mi residencia. Segundo, si vienes a trabajar o a visitar a tu madre, no a gestionar nada. Tus días de tomar decisiones aquí terminaron. Y tercero, y más importante, si alguna vez intentas traer a tu suegro o a alguien de esa familia cerca de mis cercas, llamaré a la policía sin dudarlo un segundo. ¿Entendido?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, seguido de un «sí, mamá», susurrado. Había aprendido que el acceso a mi vida era un privilegio revocable, no un derecho adquirido por sangre. La rutina en la finca Los Almendros se transformó en las semanas siguientes. Ya no era la viuda solitaria que esperaba visitas. Me convertí en una mujer ocupada, gestionando la recuperación de los cultivos, supervisando las cuentas con lupa y reconectando con los vecinos que habían sido alejados por la prepotencia de Rogelio. Volví a ser la doña Carmen, que la comunidad respetaba, la agrónoma experta a la que venían a pedir consejos sobre plagas y riegos. La soledad se convirtió en autonomía. Aprendí a disfrutar de las cenas sola frente a la chimenea, leyendo los libros que había rescatado de las cajas, sabiendo que cada objeto en la habitación estaba allí porque yo lo permitía. La paz no era la ausencia de ruido, sino la ausencia de miedo. A veces, cuando camino por los senderos al atardecer, pienso en la lección brutal que tuve que enseñarles a todos, incluido a mí misma.
Entendí que la dignidad no es algo que se conserva guardado en un cajón, sino un músculo que debe ejercitarse a diario, a veces mostrando los dientes. Mi amor por Marcos no desapareció, pero maduró. Dejó de ser un amor ciego y permisivo para convertirse en un amor exigente, uno que requiere respeto mutuo para existir. Él viene a veces los domingos, ayuda a podar, come en silencio y se va. Todavía hay distancia, pero es una distancia sana, higiénica, libre de la toxicidad de la manipulación financiera. Estamos construyendo una relación nueva sobre las ruinas de la anterior, pero esta vez los cimientos los pongo yo. Hoy, la finca está verde de nuevo. Los 45 almendros jóvenes han prendido bien en la tierra, sus hojas nuevas brillando bajo el sol como pequeñas banderas de victoria. El cuadro de Arturo vigila el salón, y las llaves nuevas están seguras en mi bolsillo. He recuperado mi pasado y asegurado mi presente, demostrando que la edad no es una condena a la irrelevancia, sino una acumulación de fuerza estratégica. Me siento en el porche, miro mis manos trabajadoras y sonrío, sabiendo que he defendido lo que era justo. Porque al final del día, la verdad más grande que aprendí y que le dejaré escrita a mi hijo en mi testamento real, no en el que él quiso inventar, es simple y natural como la agricultura misma. Es una ley que aplica tanto para el suelo como para la familia. Una sentencia que resume por qué tuve que hacer lo que hice para salvarnos a ambos de su propia codicia. Miro mis campos y repito la frase que ahora es mi mantra. Una madre da la vida por sus hijos, pero hasta la tierra más fértil deja de dar frutos si solo le echan veneno.